Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho que las redes sociales exploten, un gesto que ha acaparado titulares y ha desatado un torbellino de especulaciones y admiración. Sí, amigos, vamos a hablar de ese momento cumbre, esa chispa que se encendió entre dos de las estrellas más queridas de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy va a ser tan apasionante como sus propias historias. Y antes de empezar, ya saben, si les gusta lo que hacemos aquí y quieren estar al día de todos nuestros contenidos, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. ¡Vamos allá! Seguro que muchos de ustedes, al escuchar los nombres de Can Yaman y Demet Özdemir, ya están imaginando escenas de sus exitosas series, esas miradas intensas, esa química que traspasaba la pantalla. Y es que, seamos sinceros, su conexión ha sido uno de los grandes temas de conversación en el mundo del entretenimiento turco y por ende, a nivel internacional. Ambos son figuras magnéticas, cada uno con su carisma particular, y cuando se les ve juntos, la energía es palpable. Han compartido escenarios, han interpretado personajes que se enamoran perdidamente, y esa complicidad en pantalla hizo que muchos nos preguntáramos, ¿será que esa magia va más allá de los guiones? Pues bien, el gesto del que vamos a hablar hoy es precisamente uno de esos momentos que avivaron aún más esa llama de interés. Fue un evento, una aparición pública, un detalle minúsculo para algunos, pero para las redes sociales, una explosión. Y es que en el mundo de las celebridades, a veces un simple gesto, una mirada, un comentario, puede ser interpretado de mil maneras, y el público, ávido de saber más sobre sus ídolos, se encarga de darle vida propia a cada detalle. Can Yaman, conocido por su desparpajo, su atractivo y su ya legendaria presencia, y Demet Özdemir, con su dulzura, su talento y esa sonrisa que derrite corazones, son la pareja perfecta para que cualquier interacción entre ellos se convierta en noticia. Lo que ocurrió fue en un contexto específico, y para entender la magnitud del gesto, debemos recordar un poco la situación. Ambos actores habían trabajado juntos en la serie Erkencikus, un drama romántico que los catapultó a la fama mundial y consolidó su estatus como figuras imprescindibles del panorama televisivo. La química entre sus personajes, Kandibit y Sanemaidan, era tan auténtica que los fans los apodaron cariñosamente Canem. Durante la emisión de la serie y en los años posteriores, sus seguidores se aferraron a la idea de que su relación podría ser algo más que una amistad o una buena relación profesional. Cada aparición conjunta, cada me gusta en redes sociales, cada mención, era analizada con lupa, desatando un sinfín de teorías y deseos de que la ficción se convirtiera en realidad. El momento que revolucionó las redes sociales sucedió, si la memoria no me falla, durante un evento público, una entrega de premios o una premiere, un lugar donde la prensa y los flashes están a la orden del día. Estos escenarios son el caldo de cultivo perfecto para que cualquier interacción entre figuras públicas se convierta en material de debate. Can Yaman, conocido por su naturalidad y su tendencia a expresar sus emociones de forma abierta, se encontraba en medio de una vorágine de preguntas por parte de los periodistas, desplegando su habitual carisma y respondiendo con su característica energía. Y entonces, como sacada de una escena de su propia serie, apareció Demet Özdemir. Ella, con esa elegancia innata y una sonrisa que ilumina cualquier espacio, se acercó al lugar donde estaba Can. Lo que sucedió a continuación es lo que se volvió viral y encendió la mecha de la especulación. Can, al ver a Demet acercarse, no dudó ni un instante. En medio de la vorágine mediática, su atención se centró exclusivamente en ella. Dejó a un lado las preguntas que le estaban haciendo, volteó su cuerpo por completo para encararla y, con una sonrisa que iluminó su rostro de una manera especial, se dirigió hacia ella. Y aquí viene el gesto clave, el que desató la tormenta de comentarios y análisis. Se acercó a Demet, la rodeó con sus brazos en un abrazo abierto y cálido, y ante la mirada atenta de todos los presentes, incluyendo un sinfín de cámaras preparadas para capturar cualquier movimiento, la abrazó. Pero no fue un abrazo protocolario o fugaz, fue un abrazo que transmitía cercanía, que se prolongó por unos instantes más de lo estrictamente necesario, lleno de esa complicidad que ya conocíamos de la pantalla, pero que ahora se percibía en un contexto real. Sus rostros se acercaron, intercambiaron unas palabras al oído, gestos íntimos y naturales que en la distancia, solo añadieron más misterio y romanticismo a la escena. Esa imagen, capturada desde múltiples ángulos, quedó inmortalizada en la memoria colectiva de los fans. Al instante, las redes sociales se incendiaron. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, todas las plataformas digitales se inundaron de fotos y vídeos de ese abrazo.
Los fans, que llevaban tiempo soñando con una posible relación entre ellos, que habían invertido emocionalmente en la pareja que formaban en la ficción, vieron en ese gesto la confirmación de sus esperanzas, el indicio de que quizás, solo quizás, esa química trascendía la pantalla. Los comentarios se multiplicaron a un ritmo vertiginoso. Lo sabía, qué bonito es verlos así, son la pareja perfecta, se nota a leguas, este abrazo lo dice todo, no necesita más explicación. Las noticias y los titulares no se hicieron esperar, y el abrazo se convirtió en el protagonista de la crónica social, el abrazo que revolucionó las redes sociales turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Hay algo más que amistad entre ellos tras este efusivo abrazo? El gesto de Can, que confirma su profundo cariño por Demet. Se crearon debates apasionados en foros y grupos de fans, se analizaron cada uno de sus movimientos, cada una de sus expresiones faciales en ese instante, intentando descifrar el verdadero significado de ese encuentro. Lo fascinante de todo esto es cómo un simple acto de afecto, en el contexto de la vida pública de dos celebridades, puede tener un impacto tan masivo y generar una conversación a tal escala. Para muchos de esos seguidores, ese abrazo no fue solo un saludo entre amigos o compañeros de trabajo que se aprecian. Fue interpretado como una muestra pública de afecto profundo, de cariño genuino, de una complicidad que iba más allá de la camaradería profesional. Para aquellos que seguían de cerca su historia, para los que se habían enamorado perdidamente de su relación en Erkencikus, ese gesto fue como la culminación de un sueño, la validación de que quizás lo que veían en la ficción, ese amor tan palpable, tenía un eco en la realidad, una conexión real entre los actores. Y es que en la era digital en la que vivimos, las redes sociales tienen un poder inmenso para amplificar y dar forma a la narrativa pública de las celebridades. Un detalle que en el pasado hubiera sido simplemente un comentario discreto entre amigos, hoy se convierte en un evento mediático de primer orden, susceptible de ser analizado por millones de personas. Los fans, armados con sus teléfonos y sus cuentas en redes, se convierten en detectives de la vida de sus ídolos, analizando cada pista, cada interacción, cada fotografía, y construyendo sus propias historias, llenas de esperanza y deseo. Y en el caso de Can y Demet, la historia que construyeron sus seguidores fue una de amor, de conexión genuina y de un romance que para ellos merecía ser real. Por supuesto, también hubo voces más cautas, voces más racionales, quienes señalaron que, si bien el gesto era tierno y visiblemente afectuoso, podría tratarse simplemente de una muestra de amistad profunda, de una camaradería entre colegas que compartieron un proyecto muy importante en sus carreras y que se guardan un gran aprecio mutuo. Y es cierto, no podemos afirmar con absoluta certeza qué hay exactamente detrás de cada gesto público de una celebridad. Las celebridades tienen derecho a su privacidad, a mantener una línea difusa entre su vida pública y su esfera personal, y muchas veces, la presión mediática y las constantes especulaciones de los fans pueden ser abrumadoras, llegando a generar situaciones incómodas. Sin embargo, lo innegable es el impacto que tuvo ese abrazo. Se convirtió en un símbolo. Un símbolo potente de la conexión entre dos artistas que dejaron una huella imborrable en la televisión, de la devoción incondicional de sus fans, y de la manera tan particular en que la cultura pop y las redes sociales se entrelazan para crear historias que nos cautivan, nos emocionan y nos invitan a soñar. Fue un recordatorio poderoso de que a veces, las interacciones más sencillas y espontáneas pueden resonar de manera profunda en una audiencia masiva, despertando emociones, generando conversaciones y alimentando la imaginación colectiva a una escala impresionante. Además, este gesto nos enseña mucho sobre la naturaleza de la fama y la conexión que se establece entre los artistas y su público. Los fans invierten emocionalmente en las figuras que admiran, en los personajes que les roban el corazón. Siguen sus carreras con devoción, se ilusionan con sus éxitos, celebran sus logros y, sobre todo, esperan verlos felices, rodeados de afecto y, en el caso de las parejas de ficción que amaron, desean que esa felicidad se traslade a la vida real. Cuando Can Yaman en ese momento decidió rodear a Demet Özdemir con sus brazos de esa manera, de forma tan abierta y visible, frente a todos, muchos sintieron que esa inversión emocional estaba siendo recompensada. Era como ver a dos de sus personajes favoritos, a Can y Sanem, confirmar, en la vida real, la fuerza de su vínculo, ese amor tan especial que los había conquistado. Y. Pensemos también en la repercusión que esto tiene para ellos mismos, para Can y Demet. Ser objeto de tanto escrutinio público, de tanta expectación constante sobre su vida personal y sus relaciones, debe ser un desafío considerable. Puede ser agotador y, en ocasiones, invasivo. Pero también puede ser una fuente de motivación y de alegría.
Saber que su conexión, sea cual sea su naturaleza exacta y como la definan ellos, genera tanto entusiasmo, tanta admiración y tanta buena vibra en sus seguidores, es sin duda algo positivo y que debe reconfortar. El abrazo de Khan fue un acto público, sí, pero también pudo ser, para él, una forma genuina de expresar su afecto y gratitud hacia Demet, una compañera con la que compartió una etapa muy importante y exitosa de su carrera, una persona con la que construyó algo especial en pantalla y que evidentemente mantiene un vínculo de respeto y cariño. También es interesante analizar cómo este tipo de momentos se integran en la narrativa general de sus carreras individuales. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir han tenido trayectorias muy exitosas y llenas de proyectos importantes, cada uno consolidándose como una estrella en su propio derecho. Sin embargo, la dupla que formaron en Erkencikus y la conexión especial que los fans percibieron entre ellos, esa química que trascendió la pantalla, se ha convertido en una parte icónica y entrañable de su legado artístico. Gestos como este, que trascienden el ámbito de la ficción y se manifiestan en la vida real, solidifican aún más esa memoria colectiva, ese recuerdo imborrable que sus seguidores guardan de ellos. En resumen, el gesto de Can Yaman hacia Demet Özdemir, ese abrazo público y efusivo en un evento, fue mucho más que un simple saludo entre compañeros. Fue un evento que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo, que encendió debates apasionados, que generó un sinfín de teorías y que, sobre todo, demostró el poder de la conexión humana, magnificado por la magia y el alcance de las redes sociales. Fue un momento que alimentó la imaginación de los fans, que reforzó la admiración hacia ambos artistas y que, sin duda, quedará grabado en la historia de la cultura pop turca como un hito de la era digital. Y a nosotros, como espectadores y seguidores, nos encanta poder desgranar estos momentos tan especiales, ¿verdad? Nos permiten adentrarnos en el fascinante mundo de las celebridades y la forma en que sus vidas se entrelazan con las nuestras a través de la pantalla y el clic. Así que ahí lo tienen, el fascinante despliegue de un simple abrazo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por uno de los momentos más comentados y analizados de la actualidad de las estrellas turcas. Ha sido un viaje a través de la especulación, la admiración y el poder de las redes sociales. Y ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este gesto de Can Yaman hacia Demet Özdemir? ¿Creen que fue solo una muestra de amistad profunda y aprecio profesional, o creen que hay algo más, una chispa real que se enciende fuera de las cámaras? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan interesantes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos anima a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can Yaman y Demet Özdemir, para que todos podamos estar al tanto de estas noticias. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Prometemos seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo, un abrazo fuerte y hasta pronto.